Niveles de comprensión lectora. El objetivo de este módulo es utilizar la lectura como una estrategia para promover el aprendizaje autónomo y así manifestarlo en tu entorno familiar y académico. La lectura de estudio es aquella que utilizamos para el aprendizaje de cualquier materia científica, literaria o técnica. Estudiar un asunto o tema es calar o profundizar en el mismo. No hay que confundir el estudio de un tema con la memorización de los conceptos que nos traiga determinado libro. No se trata de aprender al pie de la letra muchas definiciones. Estudiar algo supone un proceso complejo, un proceso analítico en el cual podemos reflexionar en torno a un tema. Por ello, la lectura de estudio nos propone profundizar en los conceptos y adquirir el dominio de sus técnicas para poder aplicarlas en la práctica. Para llegar a este nivel de comprensión es importante considerar los siguientes elementos. La comprensión es conocida como esta habilidad para poder comprender en tres niveles esenciales. Primero, lo explícito de un texto, es decir, lo que se nos presenta de manera concreta, de manera objetiva en un texto. Posteriormente viene la comprensión de lo implícito en el texto, es decir, aquí necesitamos un grado de interpretación, de reflexión y de análisis para poder comprender lo que no se nos ha dicho de manera concreta o de manera objetiva. Aquí es un nivel muchísimo más amplio porque implica reflexión, implica análisis para poder llegar a la abstracción de los conceptos. Y finalmente tenemos este nivel de poder realizar una lectura crítica, que es un momento fundamental donde los conceptos no se aprenden de manera memorística, sino que ya hubo reflexión, análisis, comprensión, lo que permite que el estudiante pueda llegar al grado de inferencia, de comprensión de conceptos o términos que se estén presentando en alguna lectura o algún texto. Para ello es fundamental nombrar los niveles de comprensión lectora. Tenemos el literal, el inferencial, el crítico, el apreciativo y el creador. El nivel literal refiere a la recuperación de información explícitamente planteada en el texto. Su función es obtener un significado literal del contenido del texto. Implica reconocer y recordar los hechos como aparecen dentro de una lectura o un texto. Además, este es propio de los primeros años de escolaridad en el inicio del aprendizaje formal de la lectura. Una vez que ya se adquirió estas competencias o destrezas, le permitirá a las alumnos y a los alumnos tener una lectura fluida y poder responder de manera concreta a las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Quiénes son? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Y qué es? El nivel inferencial. Dentro de la lectura de comprensión, el estudiante usa la información o informaciones explícitamente planteadas en el texto. Su intuición y experiencia personal son fundamentales para llevarlo a las conjeturas y las hipótesis. Este nivel proporciona al lector una comprensión muchísimo más amplia y profunda de todas las ideas. Además, cuando esta información no está presente en el texto, se debe de inferir para comprenderla, es decir, no viene de manera explícita. El lector tiene que hacer un trabajo muchísimo más profundo de abstracción. Ejemplo, el toro perseguía al corredor y este apartó y tenemos nosotros, con la información previa que tenemos, inferir qué es lo que pasó, completar esa oración que no está terminada o no está culminada. ¿En qué momento se utiliza la inferencia? Antes de la lectura. A partir del título y las imágenes se formulan predilecciones sobre el tema de los personajes y las acciones principales del texto. Durante la lectura, a medida que estaba avanzando, podemos ir comprobando y refutando las hipótesis que planteamos al inicio de la lectura. Después de la lectura, mediante la interrogación del texto planteada por parte de la profesora o del profesor,
podemos llegar a establecer una serie de preguntas sobre la información explícita que tenemos y de esta manera retroalimentar y enriquecer todo el texto con lo que nosotros podemos inferir sobre lo que ya hemos leído. Para este tipo de nivel es muy importante formular preguntas y irlas recuperando con los niveles anteriores que nos ayudarán a la motivación y a la búsqueda de nueva información. Preguntas importantes que podemos recuperar en este nivel son las siguientes. ¿Qué pasaría antes de? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título? ¿A qué se refiere cuándo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué conclusiones? ¿Qué crees? El siguiente nivel que tenemos es el nivel crítico. Este requiere que el lector emita un juicio valorativo comparando las ideas presentadas entre el texto con criterios externos, es decir, lo que nosotros habremos de obtener del texto, habremos comprendido, entendido, comparándolo con nuestros recorridos académicos o experiencia previa para justamente establecer un juicio valorativo muchísimo más amplio. En este grado se llega al dominio del lector caracterizado por emitir juicios personales acerca del texto. Este es un nivel muchísimo más complejo donde hay una comprensión, pero además hay la emisión de juicios valorativos por parte de las y los lectores. El siguiente nivel que encontramos es el nivel apreciativo. A este nivel corresponden diversas dimensiones cognitivas de la lectura, que son las siguientes. 1. Existe una respuesta emocional al contenido. El lector debe verbalizarla en términos de interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo u odio. Segundo, hay una identificación con los personajes e incidentes. Se puede mostrar sensibilidad hacia los mismos, simpatía y empatía. Tercero, hay unas reacciones hacia el uso del lenguaje que emplea el autor. Hay una identificación y por ende produce una reacción en el lector. 4. El uso de símiles y de metáforas. Se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar mediante palabras aquello que el lector puede visualizar, gustar, oír o sentir. El siguiente nivel que encontramos es el nivel creador. En el nivel creador de comprensión lectora se inscribe cualquier actividad que surge a partir de la lectura. Por ejemplo, transformar un texto dramático en uno humorístico, agregar un párrafo descriptivo, componer la autobiografía o el diario íntimo de un personaje, cambiar el final, imaginar un encuentro con el autor del relato y poder realizar ciertos planteamientos distintos para debatir con él. Cambiar el título del cuento de acuerdo a las múltiples significaciones que el texto tiene. Y finalmente encontramos que todos estos niveles requieren un proceso, una metodología, y estos niveles llevarán a las y los lectores a una comprensión muchísimo más amplia de los temas y no únicamente nos quedamos en el nivel memorístico. Avanzamos hacia un nivel interpretativo, creador, crítico, reflexivo, interpretativo, que permitirá tener herramientas y elementos fundamentales en la comprensión de cualquier tema, ya sea de carácter científico, de carácter académico, técnico o literario.